y conatos en la ciudad precisamente de Matamoros. Ahí lo que se vivió fue precisamente que varias empresas regidas prácticamente por un contrato sindicalizado, un contrato común, estuvieron pidiendo una serie de cuestiones y beneficios que ellos tenían ya pactados, pero que dadas las nuevas situaciones pues de cambio de salarios no estaban tan empatados con las políticas de las empresas. Aquí a lo que nos referimos es básicamente que la ciudad de Matamoros tuvo una serie de situaciones que tuvimos que haber previsto y que no se abordó de la manera adecuada, ¿no? ¿Esto qué fue lo que concluyó? Bueno, pues la mayoría de estas huelgas fueron desestimadas, no se tuvo mayor repercusión en ese sentido. Sin embargo, las empresas tuvieron que pactar y llegar a una negociación con estos trabajadores, con estos sindicatos, para dar cabida pues, a sus demandas, ¿no? También a raíz de esto hubo una serie de desertaciones, hubo dos empresas, como ustedes lo saben, que pues salieron del país, ¿no? Y dejaron sus operaciones en la ciudad de Matamoros, ¿no? Con esto dicho, bueno, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Qué es lo que viene aquí para la ciudad de Tijuana, no? Precisamente hace unos momentos estábamos reunidos por parte del CCE dando un pequeño marco de lo que es un plan de prevención precisamente en esta materia, lo que es la materia laboral. Y lo que se busca es precisamente que no tengamos una situación similar, la cual nosotros aquí en Tijuana vemos muy difícil que se pueda dar de igual forma como ocurrió en Matamoros. Sin embargo, la prevención es la mejor medicina, ¿no? Una de las cosas que nosotros buscamos aquí en la región, en la ciudad de Tijuana, es que podamos informar correctamente a nuestros clientes y explicarles cómo es que podemos hacer en conjunto entre nuestros clientes y nosotros una mejor forma de colaboración para evitar que esto pueda incluso ser un conato o partir o generar una situación similar. Bueno, la primera parte que tenemos nosotros que dar como recomendación para nuestros clientes es precisamente comentarles que la parte fundamental es precisamente la comunicación. Aquí uno de los puntos que les comentaba como antecedentes es que en la ciudad de Matamoros tienen una forma de comunicarse y una forma de trabajar y de organizarse muy diferente a la que vivimos aquí en la ciudad de Tijuana y aquí en la región, prácticamente para hablar de Baja California, ¿no? Uno de los aspectos importantes aquí que nosotros les recomendamos a nuestros clientes en la parte laboral es precisamente todo lo que podemos hacer de manera preventiva. Y la mejor herramienta para poder hacer una buena prevención es una buena y clara comunicación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, uno de los primeros puntos que nosotros observamos en el caso de Matamoros es que se empezó a gestar una serie de inconformidades en un pequeño sector muy identificado y que no fue abordado de la manera correcta. ¿A qué nos referimos con esto, no? Empezó a haber una serie de inconformidades, se escuchaban unas cosas en los medios y el Departamento de Recursos Humanos o el departamento encargado no transmitía la información correcta. Entonces esto originó una serie de desconciertos, desinformación, y aunado a toda esta situación tuvimos un personaje que acaparó de manera mediática a través de redes sociales y capitalizó este tipo de situaciones. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Organizó por arriba de los sindicatos que existían en esa entidad y rebasó con mucho precisamente el problema. Entonces aquí una de las partes que nosotros nos tenemos que enfocar es precisamente en la parte de comunicación. La parte crítica de poder prevenir algo similar aquí en la región de Tijuana es precisamente tener una buena y clara comunicación con los empleados. ¿A qué me refiero específicamente con esto? El Departamento de Recursos Humanos debería de tener los canales abiertos desde buenas prácticas como sean las puertas abiertas, el mantener muros informativos, dar información a sus empleados a través de muros o de redes sociales que les permita entender mejor los beneficios que actualmente cuenta el colaborador en esa empresa. ¿A qué nos referimos? Técnicamente hablando. Sabemos todos que a partir de enero el salario mínimo subió al doble, ¿no? Técnicamente hablando, ¿no? Sin embargo, aquí en la región nosotros sabemos que tenemos unos de los mejores salarios y mejores prestaciones que en otras regiones. Si comparamos, por ejemplo, con Ciudad Juárez, somos dos ciudades muy equiparables, es decir, tenemos condiciones muy similares.
Sin embargo, la ciudad de Tijuana tiene otras ventajas adicionales que Ciudad Juárez no tiene. En este contexto, lo que nosotros buscamos, por ejemplo, es que las empresas estén bien informadas y entiendan que en el momento que hacemos un cambio salarial específicamente, debemos de ser muy enfáticos en cómo lo integramos, o sea, qué incluye este salario, ¿no? El año anterior, por decir algo, en 2008 teníamos un salario diario, luego tenemos un séptimo día y diferentes bonos, ¿no? Incluso vales de despensa o algún tipo de comparativo a lo que son los equivalentes a vales de despensa. Aquí en la región nosotros ya desde hace muchos años ya pagábamos más del salario mínimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que exige la industria. Nosotros no podíamos estar pagando lo mismo que en el sur porque simple y sencillamente la gente jamás la tendríamos. Entonces, como industria nosotros ya estábamos acostumbrados, nuestro estilo y ritmo de vida exigía un costo de vida más caro. Es por ello que nuestros salarios siempre han sido más competitivos que en el sur. Entonces, aquí la parte importante de la comunicación es nada más informar correctamente a los diferentes colaboradores cómo se integra su salario, para que ellos entiendan, aparte de lo que es el incremento del salario mínimo, también puedan entender los otros beneficios que no son meramente monetarios, como por ejemplo, digamos, el servicio del comedor, el servicio del transporte. Algunos de ellos incluso les ofrecen baños con duchas, lavado de uniformes, corte de cabello. O sea, hay una serie de beneficios que no representan un ingreso, pero sí son un ingreso, vaya, no es un ingreso, es más bien un motivante para que el trabajador colabore y desee seguir en esta empresa. Si nosotros quitáramos esos beneficios de la industria, como por ejemplo el transporte y el comedor, el colaborador tendría que de su dinero pagar ese servicio, ya sea el taxi, el camión o el servicio del comedor en una fondita, en un camioncito en la parte de afuera de la maquiladora. Eso es un costo. Hoy en día este costo, este beneficio lo absorbe la empresa de alguna manera y se lo da al trabajador, al colaborador. Esa es una manera muy buena de que tiene la industria de apoyar al colaborador de manera muy directa y que no afecte su bolsillo. Y eso es por mencionar los más comunes que tenemos en la industria, ¿no? Pero ya les mencioné que tenemos y contamos con muchos, ¿no? Entonces, bueno, pasando un poco más adelante, la parte de comunicación es crítica, ¿no? Tenemos que tener estos canales abiertos para que los trabajadores claramente sepan cómo está integrado su salario. Esa es la parte más crítica, ¿no? Por otro lado, también dentro de este mismo rubro, en la parte de comunicación, tenemos que hacer mucho énfasis en los programas motivacionales que tenemos en nuestra propia empresa. Y de ahí tenemos una infinidad de programas que se desprenden, y por mencionar algunos, por ejemplo, el empleado del mes, los torneos deportivos que se tienen, el área de mejor desempeño del mes, etcétera, ¿no? Estos tipos de programas motivacionales lo que hacen es incentivar, pues precisamente que se tenga una permanencia, y por otro lado que el colaborador pues desee y quiera superarse a sí mismo, ¿no? Entonces parte de lo que buscamos precisamente es que esa información de alguna manera sea claramente visible para los colaboradores y que entiendan el beneficio que están recibiendo. Los programas de educación, de entrenamiento también tienen un costo y la mayoría de las veces las empresas los absorben, y eso obviamente también le da un valor al trabajador al momento de cotizarse para un mejor puesto, ya sea en la misma empresa o en otra organización. Entonces, bueno, con esto en mente también hay algo que tenemos que ver, ¿no? Aparte de estos programas motivacionales, educacionales y de entrenamiento, también tenemos que hacer énfasis que la mejor herramienta dentro de la comunicación es precisamente identificar esas oportunidades que a lo mejor no se han buscado o que no se han atendido correctamente y prestar atención. ¿A qué me refiero con esto? Ahora sí que literalmente, como decimos, parar la oreja. Es decir, que ustedes saben que usualmente en las empresas siempre hay los rumores, los chismes, el radio pasillo. Bueno, pues es importante prestar atención a este tipo de información que se mueve en las áreas de producción, en las áreas de almacén. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos usualmente un grupo mayoritario de personal. Y es indispensable que esta información, que puede estar correcta o puede estar malversada, sea prácticamente cachada en el momento oportuno y sea explicada de manera correcta al colaborador para que no se desinforme. Hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante. Es necesario que las empresas también, nuestros clientes, nosotros les recomendamos que hagan una pequeña campaña en medios precisamente dando alusión a los beneficios que tiene la organización. Esto contrarresta un poco precisamente a veces la desinformación que se tiene
por algunos factores externos a la localidad y que buscan a veces dañar o desestabilizar. Entonces sí les hacemos la recomendación de que usen las herramientas que se tienen actualmente precisamente para informar correctamente a los colaboradores. Otro de los puntos también que me gustaría comentarles como parte de este plan que estamos haciendo es que se apoyen de sus proveedores. Actualmente muchas empresas usan diferentes servicios como por ejemplo guardias de seguridad, apoyo en las áreas de logística, por ejemplo los choferes que mueven las mercancías, incluso por ejemplo tenemos personal de limpieza que viene de una empresa externa. Todas estas empresas son empresas de outsourcing con un fin determinado. También es común, por ejemplo, que hay empresas que tienen o cuentan con servicios de empleados temporales o los empleados de outsourcing que se llaman, ¿no? Estos empleados también deben tener una participación importante y deben estar correctamente informados también de los beneficios con los que cuentan. Usualmente lo que hacemos nosotros es les informamos a los colaboradores de los beneficios con los que van a contar en la planta y también los que cuentan ellos como ser colaboradores de una empresa como la nuestra, una empresa que da servicios de empleados temporales o de outsourcing, ¿no? El talento humano es un factor bien importante en cualquier organización y como tal debe tener un punto que esté claramente identificado, que se entiendan sus necesidades y sean canalizadas. Entonces aquí les pedimos que se acerquen con estos proveedores que ya actualmente cuentan, como es la empresa de guardias de seguridad que ya maneja una plantilla, la empresa que le maneja el personal de limpieza de oficinas, la empresa que les da los servicios de empleados temporales para las áreas de producción y así sucesivamente. El mantener una buena comunicación con estas empresas evita que puedan tener un problema y que no se den cuenta. Por eso es que les recomendamos nosotros a nuestros clientes que se acerquen con estos proveedores y les expliquen claramente cuáles son sus políticas, qué programas de motivación tienen, de manera interna, para que sean correctamente informados estos colaboradores también. Otro de los puntos que cambia la ley y que es muy importante abordar es precisamente los cambios que tenemos en la ley de materia de sindicatos. Aquí, hasta el año pasado, prácticamente por decirlo de una manera muy simple, los sindicatos fungían como una barrera de protección para cualquier factor externo que quisiera llegar a tratar de alguna manera de desestabilizar o hacer un movimiento que fuera adverso a los fines tanto de los trabajadores como de la empresa. Hoy en día, con este cambio de materia, prácticamente ya no nada más podemos tener un solo sindicato en la organización. Hoy en día podemos tener varios sindicatos dentro de una misma empresa. ¿Qué significa esto? Prácticamente que si un grupo de trabajadores se organizan y así lo desean, pueden tener un sindicato distinto al que anteriormente tenían. Esto no es malo, simple y sencillamente pues es diferente. Aquí en Tijuana durante 30 años prácticamente tuvimos una paz en este sentido, ¿no? Hubo un muy buen acuerdo entre la parte de colaboradores y las empresas y a pesar de que tuvimos diferentes escenarios y diferentes puntos en contra durante estos 30 años, prácticamente la mayoría de las empresas mantienen buenas prácticas. Tanto es así que hoy en día pues realmente no hay ninguna empresa que tenga un problema muy grande o muy sonado, ¿no? Salvo 3-4 casos que tuvimos a lo largo de estos 30 años, las empresas mantienen buenas prácticas en lo general. Aquí lo que nosotros les recomendamos es primeramente que se acerquen con su sindicato. Si no lo tienen, es buen momento para pensarlo y buscarlo. Aquí les recomendamos que busquen un sindicato que tenga una buena presencia, que tenga obviamente una buena reputación y que les ofrezca toda esta materia en la parte de sindicatos. Que les expliquen claramente cuáles son los beneficios, los alcances y cómo pueden ellos ayudar a integrar sus operaciones de sindicato a la organización o a la empresa donde están. De esta manera estaríamos de alguna forma protegiendo y haciendo un trabajo activo en relación a la materia de sindicatos. Otro de los aspectos muy importantes en esta materia es precisamente que los contratos sindicales estén actualizados. Como lo mencioné, durante muchos años las empresas mantuvieron un sindicato, lo que llamamos un sindicato blanco, y este sindicato tenía un tipo de documento guardado por ahí en alguna gaveta y ahí se mantuvo durante muchos años y nunca se actualizó. A raíz de estos cambios en materia laboral es muy importante que estos contratos sean actualizados a la verdad.
¿Para qué? Para que primeramente estén en vigencia y número 2, estén actualizados en la información que contienen. Esto les va a permitir estar preparados de mejor forma y que algún factor adverso externo no pueda llegar y tratar de hacer alguna ventaja sobre esta situación. Es un punto bien importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aquí también, un aspecto muy importante que tenemos que observar, aparte de la parte de sindicatos, la parte que también interviene es el asesor laboral, el abogado que lleva los casos de la empresa, aquel que defiende a la empresa en materia precisamente de los aspectos laborales. Es importante que lo llamen, lo citen y platiquen con él cuál es su opinión en este sentido, tanto de las empresas que dan servicio como de los sindicatos, y qué cambios él observa precisamente en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Secretaría de Trabajo en relación a estos puntos. Es importante siempre mantener una buena comunicación con esta persona, con su asesor laboral legal, para evitar cualquier susto o cualquier desaveniencia por no estar informados. Entonces siempre es bueno acercarse, mantener una buena comunicación y cualquier tipo, conato o situación de inmediato sea abordada y comunicada a esta persona. Ya prácticamente para finalizar en este sentido, otra recomendación que les hacemos nosotros a nuestros clientes es que en materia de identificar aquellas oportunidades que tengan precisamente en sus plantas, aparte de las condiciones laborales, ambientales, ergonómicas, siempre es muy bueno identificar a la persona que de alguna manera está promoviendo o está siendo como el líder en este tipo de situaciones. ¿A qué nos referimos con ello? Prácticamente siempre sabemos que quien inicia este tipo ahora sí que de ideas o de movimientos es una persona que se lo comunica a otra y luego otra y así sucesivamente. Muchas veces, la mayoría de las veces se hacen con una muy buena intención y sí, creemos que debemos de escucharlos y atender esa necesidad. Por ejemplo, el comedor no tiene buen sabor la comida. Bueno, pues hay que tratar de acercarnos con algún pequeño comité de trabajadores y explicarles o pedirles que nos den sus recomendaciones en este sentido. Y esto es un ejemplo. Otro ejemplo, el transporte. ¿Sabes qué? Pues es que el camión constantemente a lo mejor va muy rápido o a veces zigzaguea y hace que me maree, etc. Ese tipo de situaciones es algo que se puede abordar también con el proveedor y pedirle pues obviamente que tenga más cuidado o que entrene a sus choferes. Es un ejemplo también. A lo que voy es de que usualmente estas quejas sí tienen una base firme y que obviamente tratan de resolver una situación particular real. Pero también tenemos que estar muy conscientes que algunas veces hay personas que solamente buscan un beneficio adverso con la intención de llevar algún beneficio solo para ellos. Aquí tenemos que estar muy claramente capacitados y buscar esos canales de comunicación a través de nuestros líderes en las áreas de producción, como son los supervisores, los jefes de grupo, los almacenistas, para que rápidamente podamos entender quiénes son estos líderes o estas personas que están causando un problema o una situación sin ninguna justificación. Es decir, que solamente están alimentados por alguna persona externa o alguna fuerza externa y que solamente buscan desestabilizar la organización o tener algún beneficio. Aquí es importante que esto siempre esté bien presente y mantengamos, ahora sí como lo vuelvo a repetir, los oídos bien atentos, ¿no? Esta parte es crítica, ¿no? Una vez que se tiene identificado el problema, les comentaba hace rato dos ejemplos, una en la materia del comedor, por ejemplo, y otra en la parte del transporte. Bueno, pues que hagamos algo al respecto, ¿no? Si los trabajadores observan que nosotros estamos poniendo de nuestra parte y estamos haciendo algo, usualmente el problema tiende a minorarse o de plano se soluciona. Pero cuando tenemos una situación donde tenemos un actor que solamente está buscando un beneficio, tenemos que ser muy proactivos en rápidamente buscar cómo aislar este problema. Ustedes si tienen un problema, pues no lo van a dejar crecer. O sea, lo primero que hacen cuando uno se enferma pues, es tratar de ir al especialista, al doctor, para que resuelva el problema. Es lo mismo aquí. Entonces, lo que se recomienda aquí es que una vez que se tenga identificado el problema y que no sea con una base firme, de inmediato buscar la asistencia legal precisamente de los asesores que la empresa debe tener en esta materia y tratar de evitar el problema. Esta es una de las partes que nosotros buscamos siempre recomendar a nuestros clientes para que precisamente el problema no se salga de contexto.
Muchas veces este problema inicia por algo muy pequeño que alguien no atendió, que alguien dijo al rato se les pasa, no importa, es algo pequeño, y que con el paso de los días o de las horas se vuelve un verdadero problema. Aquí la parte más importante es la prevención. Sin embargo, si en caso de que ustedes ya, algunos de nuestros clientes, estén viviendo una situación que ya se salió de este contexto, bueno, lo importante es que la empresa siempre cuente con un plan de contingencia. Este plan de contingencia debe de precisamente tener estos elementos y otros más como respuesta y reacción precisamente a cualquier situación de este tipo. ¿A qué me refiero específicamente en este tema? Lo primero de ello es que deberíamos de tener cierto comunicado que permita exponer tanto internamente como externamente cuál es la situación real del problema. Número 2, dar documentación, dar información, dar veracidad de estos efectos o fenómenos que se están causando en las instalaciones, es decir, tomar fotografías, video, etc. La evidencia que podamos recabar para que esto no se salga de contexto y luego se diga algo que no ocurrió realmente. Y también como recomendación, dentro de este plan de contingencia, una vez que ya se tenga la situación en casa, bueno, pues es tener también de cerca a una persona que nos pueda notariar o dar fe de los hechos. Esto es importante porque si en el momento ya está ocurriendo algo, si ustedes quieren salir como empresa a buscar quién es el notario o el fedatario público que va a dar fe de lo que está ocurriendo, bueno, pues les va a tomar un tiempo. Deben de ser muy proactivos y ya tener esto en un pequeño plan de contingencia. Entonces, esto es parte precisamente de lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes para evitar que la situación se pueda salir de control. Volviendo al contexto general y en relación a lo que platicábamos primeramente, realmente consideramos nosotros en la compañía, en PCM, o en nuestra división HATS, el que una situación similar a la que se vivió en Matamoros se viva aquí en la región de Tijuana, lo veo muy difícil. Sin embargo, no estamos exentos. Uno de los aspectos más importantes, les comentaba al principio, es mantener una buena comunicación y tener un plan de acción precisamente para evitar que esto suceda. Y bueno, pues eso sería toda mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Sí. Lorenzo Garibay, ente público. Adelante, Lorenzo. Yo quiero preguntarle, ¿tienen ustedes conocimiento que ya hay una persona que está asusando, o más bien que viene a asusar aquí a los trabajadores a Tijuana? Sí, es correcto. El líder nacional del PAN en la conferencia última que tuvo advirtió precisamente eso, que ya venía ahí, que un personaje cercano al partido en el poder, que es el que viene asusando a los trabajadores para que a la industria maquiladora les vengan a exigir aumentos salariales. ¿Tiene conocimiento? Sí, es correcto, lo tenemos plenamente identificado, ¿no? Digo, nosotros colaboramos muy de cerca con los organismos como son ARITAC e INDEX, que son los que a nivel nacional nos proveen de información muy fidedigna de todos estos fenómenos, ¿no? Digo, y haciendo un recuento de lo que ocurrió en Matamoros, estamos muy conscientes que este mismo tipo de eventos, de tratar de congregar un grupo, se ha dado ya también en Ciudad Juárez y en Mexicali. Sin embargo, lo que ha ocurrido en estos dos eventos, uno en enero y otro en febrero, es que no ha tenido el quórum o el grupo necesario precisamente para tener una repercusión real. Esto es en relación a los eventos de Matamoros. Sin embargo, los factores políticos que tenemos en este sentido, sí estamos muy conscientes de ello. Sabemos que hay diferentes factores y actores que están buscando de alguna manera no las mejores prácticas de la industria, y sobre ello pues nada más tenemos que nosotros ser firmes como industria precisamente, ¿no? Uno de los puntos que nosotros recomendamos a nuestros clientes es precisamente que estén muy bien asesorados, que de preferencia si ellos pertenecen ya sea al grupo de recursos humanos de ARITAC o al grupo de la industria maquiladora como es INDEX, que se acerquen, ya que ellos constantemente están teniendo foros, están promoviendo información para que puedan obtener aquellos datos específicos que les ayuden con una situación en particular. Hasta el momento hemos hablado de la empresa, la industria, los empresarios, pero en términos de los trabajadores, este incremento del salario que anuncia el presidente de México no es real, no se puede dar en la empresa, es decir, es un tema polémico que genera discrepancias.
Claro, definitivamente. Miren, para ser realistas, en el término específico de un incremento al doble del salario mínimo, desde el punto de vista como industrial, como cadena de manufactura en este caso, es imposible que eso ocurriera. Es lo mismo que ocurriría si de repente la gasolina o el gas doméstico o la luz subiera al doble. Imagínense que usted paga de repente 500 pesos y el siguiente mes le llegan 1000 pesos de cobro. Es exactamente lo mismo. Ocurriría un descalabro. Lo que nosotros conocemos en este sentido es un factor adverso que lo único que va a ocurrir es lo que ya ocurrió hace muchos años, en el 80 y tantos. ¿Qué es lo que sucedía? Si el empresario, la industria era obligado a aumentar los salarios fuera de lo normal, lo que hacía es transmitir ese incremento al precio. Es decir, que al final de cuentas el consumidor es el que paga ese sobreprecio. Y vuelve a lo mismo, porque el consumidor entonces tiene que ahora pagar más, por lo que antes pagaba menos, y ya no le va a alcanzar. Entonces va a exigir más, y así sucesivamente. Ese fenómeno se conoce como inflación y en un caso extremo como hiperinflación. Entonces, por eso es que no se recomienda hacerlo así. Sin embargo, aquí en la ciudad de Tijuana, y mayormente en la frontera norte, tenemos unas muy buenas prácticas. Es decir, por ejemplo, que a pesar de que el gobierno federal dictó un salario al doble, en realidad casi la frontera ya lo pagaba. O sea, fue realmente una diferencia mínima la que tuvo que ajustar, lo cual entró dentro de lo normal para un presupuesto de una empresa. Por eso es que no afectó tanto, por eso es que las empresas pudieron responder de manera positiva. Aquí lo interesante va a ser cuando esta práctica se vaya al sur, y en realidad ya donde los salarios sí se respetan como el mínimo que dicta la ley, que ahorita pues es prácticamente la mitad de aquí. Ahí es cuando realmente vamos a tener un fenómeno interesante. Una de las quejas de algunos trabajadores es que ellos tenían, no sé, 5 bonos, y al entrar este cambio de salario mínimo, pues la empresa tuvo que quitar algunos bonos para poder aumentar el salario conforme a la norma, ¿no? Esa no es un incentivo para que justamente el problema que hubo en Matamoros pueda detonar aquí. Sí, definitivamente, siendo honesto, sí, debería ser a lo mejor un factor. Sin embargo, la diferencia entre Matamoros y aquí Tijuana, siendo muy claros en este sentido, es que Matamoros tiene una forma de vida muy específica y muy diferente a la de Tijuana. A pesar de que ambas partes o ambas ciudades están en la frontera norte, manejan industrias maquiladoras y demás, el tipo de vida y el costo de vida es muy diferente. También las prácticas de las empresas son un tanto diferentes, no tan diferentes, pero sí hay una diferencia. ¿A qué me refiero con esto, no? El costo de vida de Tijuana, por ejemplo, digamos, el costo de una renta o de la ropa o de ciertos servicios, mantiene un X nivel. En Ciudad Matamoros es muy diferente. ¿A qué voy con esto? Que las empresas, en su punto de poder obtener esa fuerza laboral en su día con día, ellos fueron entendiendo que para ser competitivos tenían que dar un mejor salario, pero tienen que observar un presupuesto. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, mi corporativo me dice, no te puedes pasar de este presupuesto, pero por otro lado, yo tengo que llevarle gente al área de producción. Entonces tengo que trabajar en esos dos parámetros. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues el salario lo mantengo en un nivel y le agrego bonos. Un bono de productividad, un bono por turno, un bono por puntualidad, por asistencia, etc. Sin embargo, estos bonos son dados por la empresa de manera, pues vaya, unilateral, es decir, los da porque los quiere dar, no está obligado a darlos. Entonces, cuando ocurre esta transformación en el salario, realmente la industria ya pagaba prácticamente ese doble de salario a través de esas compensaciones, es decir, a través de un bono de puntualidad, un bono de asistencia, un bono por turno, vales de despensa, etc., ¿no? Entonces, lo que se hace en la industria, algunos de ellos integran esta parte, ¿no? Me puede decir, ¿es injusto? No, bueno, pues eso ya depende de lo que los asesores legales le hayan dicho a cada empresa. Sin embargo, el nivel de vida se mantiene. A lo que voy con esto es de que el trabajador sí recibió un ingreso adicional y que fue mayor al de otros años, y que adicional a esto el nivel de vida se mantuvo muy similar. Es decir, que ese incremento real que tuvo sí le ayudó en algo. A lo mejor no fue el doble como era la expectativa, que si ganaban 1.500, a lo mejor esperaban ganar 3.000 y eso no ocurrió.
porque no estaba estructurado de esa manera. Eso es una desinformación que a lo mejor el gobierno no supo transmitir de la manera adecuada. Pero si contestando tu pregunta, sí existe un riesgo y los asesores legales deberían de canalizar esta parte.